y los problemas textuales que estábamos introduciendo la semana pasada. Hay un objetivo básico en la clase y es que podamos poner nuestra confianza en las Biblias que tenemos, en nuestra querida Reina Valera, en la traducción que tenemos. Y queremos a través de estas clases ver un poco el proceso, ver cómo ha llegado desde las lenguas originales a nuestro idioma en castellano o al inglés. Y después también quiero tratar algunas de las aparentes contradicciones y errores en la Biblia. Hablando de YouTube, si tú pones errores en la Biblia, te sale un montón de vídeos. Y ves algunos de ellos y dices, por favor, eso sí que realmente pecar contra la inteligencia. Muchas de las cosas, uno decía que, por ejemplo, el versículo que dice que 1000 años delante del Señor es como un día, pues decía que esto era una contradicción grande. Entonces empezaba a tomar la palabra día como 1000 años y así decía, por ejemplo, que los patriarcas habían vivido por no sé cuántos miles de millones de años y cosas de ese tipo, ¿no? Son tonterías. Lo que tenemos en la palabra de Dios es confiable, podemos leerla sabiendo que esa palabra de Dios sea en catalán o en castellano o en inglés, y queremos a través de estas clases poner nuestra confianza en ella. Por otra parte, no va a ser una clase universitaria de profundidad, de papiros y terminología difícil, porque quiero que pueda ser sencilla para entender algunos términos complicados, pero que podamos disfrutarla. Y después, cuando veamos cómo solucionar algunas de esas aparentes contradicciones, nos daremos cuenta realmente del valor que tenemos en la palabra de Dios. En esta introducción voy a ir rápido por una razón. La semana pasada ya vimos algunas de las cosas de la introducción. No tenía el PowerPoint, si recordáis, así que simplemente lo mencioné. Pero hablamos sobre el tema de la revelación, la inspiración y la preservación. Y básicamente lo que estamos diciendo es que Dios crea un mundo, un universo y un ser llamado hombre, y Dios se revela a este ser. Lo hace a través de la naturaleza y la revelación especial que es la Biblia, la revelación escrita. Y esta revelación es para que podamos conocer a Dios. Y Dios va a hacerlo a través del lenguaje. Dios es el creador del lenguaje. Dios es también el creador de la escritura. Y debemos entender que Dios ha dado al hombre la capacidad para el lenguaje, para la escritura a través de la lógica humana. Así que Dios se revela de una manera que el hombre pueda entenderlo. ¿Y cómo lo hace? A través de la inspiración. Y vimos cómo Dios había inspirado las Sagradas Escrituras usando hombres, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y decíamos que es muy importante que entendamos que cuando Dios inspiró la Escritura, no lo hizo como un dictado, como en el cole, ¿no? Que la profesora empieza a dictar y tú ahí apuntas como un desesperado, intentando poner bien tus B's y tus V's y tus H's. No es así como Dios hizo la inspiración. Dios guió a esos hombres sin inutilizar su personalidad, su idiosincrasia, su manera de hablar o de escribir incluso. Pero la inspiración fue totalmente perfecta. Por eso tenemos un libro que es infalible, inspirado verbal y plenariamente. Es decir, no solo las ideas, sino también las palabras son inspiradas. Y cuando leemos la Biblia, podemos saber, esto es la palabra de Dios. Y cada palabra cuenta. Es muy importante que entendamos este principio, que es lo que llamamos a preservación. Si Dios se ha tomado el trabajo de revelar, de inspirar, y luego pierde esa revelación y esa inspiración, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad que sí? Si Dios ha dado todo un libro con unas palabras y ha sido meticuloso en medir esas palabras, y de repente se pierde, entonces, ¿qué haríamos? Por eso una doctrina importante que fluye de una forma natural y lógica de los dos primeros principios es la doctrina de la preservación. Dios ha preservado su palabra y Dios la ha preservado hasta el fin. Ni una jota ni una tilde de la ley perecerá. Sabemos que la palabra de Dios es eterna, sellada está en los cielos, dice uno de los salmos. En la posición teológica sobre la inspiración, definimos la inspiración, como menciono en esta diapositiva,
Creemos en su inspiración verbal y plenaria por el Espíritu Santo a los santos profetas, evangelistas y apóstoles que escribieron los 66 libros canónicos que la integran, siendo preservados por el mismo Espíritu Santo de todo error o contradicción en su cometido. ¿Es que importante es? La Biblia no tiene error. Dios, a través de esa inspiración, nos ha dado un libro fiable en cualquier materia, sea de ciencia o de historia. Y por supuesto, de temas espirituales. Porque muchos dicen, la Biblia está inspirada, pero solamente en los temas que tienen que ver en cuanto a la salvación. En cuanto a lo demás, no. Así que hay errores científicos, errores históricos, errores geográficos, errores genealógicos, y todos son errores. No. Si Dios nos ha dado una revelación y la ha inspirado, es una revelación sin errores. Y cuando hay aparentes contradicciones, tenemos que resolverlas, sea en las genealogías, o sea a veces en la historia, o sea en la arqueología. Y el tiempo ha demostrado que cuando ha aparecido una aparente contradicción, la realidad ha sido que la Biblia tenía razón. Y eso es muy interesante. En cuanto al tema de la evolución, como comentaba a este caballero que me escribió en el vídeo, el problema es nuestras presuposiciones. Nos acercamos a cualquier punto de conocimiento con unas gafas puestas. Unas gafas que son tridimensionales, o de colorines, o de un solo color. Y según como sean nuestras gafas, vemos el mundo que nos rodea. Esta palabra, para usar una palabra extraña, sería cosmovisión. La visión del mundo, no solo el mundo físico, de la sociedad, de la cultura, de la ética, de la religión. Todo eso lo vemos con nuestras gafas. Si creemos que existe un Dios todopoderoso, creador de cielos y la tierra, entonces creer lo que la Biblia dice no tiene ninguna complicación. Pero si creemos que somos el resultado de una explosión y de una ameba que de repente le salieron patas y se convirtió primero en un renacuajo, después en un anfibio, después en un reptil, después en un pájaro, pues así terminamos. Y después a nosotros que creemos en un Dios todopoderoso nos insultan diciendo que no tenemos conocimiento, no tenemos cerebro, pero es más fácil creer eso, que una ameba terminó siendo un dinosaurio. Pues gracias a Dios que la locura de la predicación y de la palabra de Dios continúa por 2000 años, pero la ciencia de hoy no sabe lo que sabrá mañana, porque la ciencia de 100 años atrás no es la misma que hoy en día. Los científicos van cambiando de teorías, de hipótesis y de pensamientos cada vez más. Así que al menos sabemos que la palabra de Dios es inquebrantable. La posición teológica, hemos hablado de verbal y plenaria, en todo el contenido bíblico, y esto ya lo hemos definido, en la protección sobre los escritores y por lo tanto una obra del Espíritu Santo. Y decíamos que toda la Biblia, y no solamente algunas de sus partes, es la palabra inspirada de Dios. Qué importante, qué importante. Toda la Biblia, toda la Biblia. Esto me hace a mí ser una persona extraña en medio del siglo XXI. Sí. Pero es que cuando leo la Biblia, y es la revelación de Dios, Dios me dice en su palabra que este libro es inerrable, sin error. Y me dice que este libro ha sido dado por Él mismo. Así que yo tengo dos opciones, o creerme a Dios lo que Dios me dice, o creer que Dios me ha mentido y por lo tanto Dios es un mentiroso. No hay otra opción. Y por supuesto la segunda opción no es para un creyente verdadero. Si creemos lo que Dios dice, creemos que su palabra es inspirada y por lo tanto eterna. Ahora, Louis Gossen escribió: ¿qué pues hemos de entender por inspiración divina? La inspiración divina es el poder misterioso manifestado por el Espíritu de Dios sobre los autores de las Sagradas Escrituras para hacer que las escriban, para guiarles incluso en el empleo de las palabras que usan y así preservarlos de todo error. Y esta es la doctrina de la inspiración. Ahora, hago una pregunta delante del escrito de Louis Gossen. Si Dios nos ha dado así una inspiración de cada palabra, cuando yo traduzco el original, ¿cuenta cada palabra? ¿Entendéis la pregunta? Si Dios nos ha dado una revelación inspirada, donde cada palabra que Él ha dado cuenta, cuando yo traduzco del original que estaba en hebreo, algunas secciones en arameo, que
estaba en griego, en el griego koiné, con algunas palabras latinas, o incluso en el Antiguo Testamento hay palabras en caldeo. Pero cuando hago esa traducción de esos idiomas a un idioma moderno, debo preguntarme, ¿cuenta cada palabra? La respuesta es sí. Si Dios ha dado esta palabra inspirada, cuando traduzco, tengo que hacer todo lo posible para que mi traducción sea lo más cercana posible al original, a lo que Dios ha dicho. Porque si no nos puede pasar como aquel antiguo dicho en castellano que dice que no es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. ¿Verdad que no es lo mismo, aunque suena muy igual? Pues nos puede pasar lo mismo con la Biblia. Si no importa cómo traduzcamos, y yo puedo incluso hacer paráfrasis y puedo utilizar palabras que, bueno, no son exactamente lo mismo, pero recogen la idea, entonces es que no creo en la inspiración verbal y plenaria. Por lo tanto, mi posición teológica delante del texto bíblico es muy, muy importante, muy importante. Y un segundo punto, ¿qué se nos dice del poder espiritual manifestado sobre los hombres de Dios mientras escribieron sus sagrados libros? Es decir, ¿Dios tuvo control de esa situación? ¿Controló Dios para que su palabra fuera guiada? Hablábamos del término en griego, pheromenoi. Decíamos que quiere decir que eran llevados por el Espíritu Santo. La idea que nos viene a la mente es que un barco que está siendo llevado por el viento, muchas veces a mí me gusta compararlo con un caballo, el cual está siendo cabalgado por un jinete. Y el caballo va, pero es el jinete quien controla, ¿verdad? Quien está montando el caballo. Está siendo llevado por ese caballo. Y eso es la idea que recoge esta palabra pheromenoi. En 2 de Pedro 1:21 y 1 de Corintios 2:13 hemos visto esos dos pasajes. Podríamos apuntarlos y mirarlos de nuevo para poder leerlos en 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Sí, por favor, Francisco. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 1 de Corintios 2:13. Si lo tenéis, por favor, alguien que lea 1 de Corintios 2:13. ¿Lo tienes, Francisco? ¿Puedes leerlo tú también? Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Fijaros la importancia que Dios mismo da en su palabra. La revelación es clara, es evidente. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos un texto divino, un texto sagrado, un texto que ha sido dado al hombre sin error, inspirado, revelado y conclusivamente también preservado, protegido a lo largo de los años. Ahora, esto no ha sido una tarea fácil, porque imaginaros lo que significa escribir un texto y que perdure por más de 2000 años. No es tarea fácil. Imaginaros también encontrar un pergamino de hace 3000 años atrás y poder traducirlo, poder asegurarnos que es un pergamino cierto, que realmente no es una falsificación. Intentar encontrar lo que esas palabras quieren decir en el momento que fueron usadas. Encontrar quién escribió ese texto. Encontrar dónde se escribió, qué materiales se usaron, la tinta, el soporte de esas palabras, de ese texto, qué propósitos fueron para que se escribiera ese texto. Esto es lo que hace la ciencia que investiga los pergaminos antiguos. Se le llama también crítica textual. Es la crítica de los textos, intentando buscar la manera
de recoger el texto original a través de las copias que han pasado de años en años. Ahora, en esa definición hay un peligro, y el peligro está en que la crítica textual se ha convertido en una especie de herramienta para poner en duda muchas veces la palabra de Dios. Por eso soy muy cuidadoso al hablar de crítica textual. Yo entiendo que cualquiera de nosotros que vamos al colegio y aprendemos a cómo leer un texto, cómo marcar la introducción, los subpuntos, y vemos también cuando hemos estudiado una obra literaria y hacemos un comentario de texto, seguro que esas palabras os suenan. Uno aprende a hacer comentario de texto, uno aprende a buscar las palabras que no entiende en el diccionario. Eso es crítica textual, es una herramienta, es una metodología científica para una labor. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que estamos mirando el libro de Dios. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. Y vamos a intentar ver esa transmisión a lo largo de los años, como desde un inicio ha ido pasando hasta nuestros días. Todo lo que eso ha significado y también los problemas que ha originado. Y por supuesto, como nuestra presuposición va a hacer que creamos una cosa u otra. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿disponemos del texto inspirado en la actualidad? ¿Entendéis la pregunta? ¿Tenemos en nuestras manos, en castellano, en nuestro caso, o en catalán, si leemos la Biblia en catalán, tenemos toda la palabra de Dios? ¿Tenemos el texto inspirado de Dios en la actualidad? ¿O lo que ha llegado a nuestras manos es las copias de copias de copias de copias que a lo largo de los años se han ido corrompiendo, se han ido cambiando, han ido introduciéndose errores y sacando errores, añadiendo palabras y textos, y al final ha llegado a nuestras manos un texto que no es lo que pretende ser, porque a lo largo de los años se ha perdido? Es una pregunta importante, ¿verdad? Por supuesto, según nuestra presuposición, vamos a responder. Si yo creo que Dios ha revelado, inspirado y preservado su palabra, yo voy a creer que lo que tengo en mis manos es la palabra preservada de Dios. Sin duda alguna. Ahora, si yo me acerco a la Biblia como si fuera cualquier otro libro, una obra de Shakespeare o alguna obra de Julio César, entonces voy a pensar que, igual que los otros libros seculares, pues es un texto que ya no tiene nada que ver con el original. Y la pregunta típica que un incrédulo nos va a hacer es, ¿quién ha escrito este libro? ¿Y quién me asegura que no hayan añadido a la Biblia lo que han querido? ¿Habéis escuchado estas críticas? ¿Verdad que sí? Cuando uno estudia la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos, llega a la conclusión que Dios ha hecho un milagro tremendo a lo largo de los años. Entraremos más detenidamente en el ejemplo que ahora os voy a poner, pero para mí fue muy interesante estudiar los manuscritos del Mar Muerto. Seguro habéis oído hablar de ellos, ¿verdad? Antes de que se descubrieran los manuscritos de Qumran, un grupo de críticos textuales hablaba que el Antiguo Testamento estaba compuesto por diferentes autores y que algunos eran post-exílicos, después del exilio. Por ejemplo, del Pentateuco, de los 5 primeros libros de Moisés, se decía que había sido recopilado por diferentes escritores o editores. Y ahí, según la palabra, si usaba la palabra Yahvé, era el editor yavista; si usaba la palabra Elohim, era el editor de Elohim, y así habían establecido una teoría. No voy a entrar ahora en ello para no aburriros. Una teoría de 4 o 5 editores diferentes del Pentateuco. Cuando hablaban de Isaías decían, por lo menos hay 2 o 3 Isaías, porque cuando uno compara el texto de Isaías se da cuenta que el vocabulario utilizado en Isaías pertenece tal vez a después del exilio. Cuando estudiaban el libro de Daniel, entonces decían, Daniel no fue escrito antes del exilio, sino mucho después del exilio, y lo que era profecía realmente fue historia escrita en profecía.
Estas críticas fueron dadas por personas que no creían en la preservación de las Sagradas Escrituras. Pero cuando descubrieron los manuscritos de Qumran, uno de los manuscritos que encontraron es el famoso rollo de Isaías. Es un pergamino, se dice rollo no porque sea un rollo, aunque la palabra rollo en castellano viene porque un rollo es algo muy largo, ¿verdad que sí? El rollo de Isaías era un pergamino donde se encontraba todo el libro de Isaías. Hoy ese libro está expuesto en una cámara en Israel, en Jerusalén, que se esconde debajo del suelo. Está hecha a prueba de ataque nuclear y es el libro de Isaías, es el pergamino más antiguo que tenemos del libro de Isaías. Adivinad qué, la datación de este texto es de mucho antes que el exilio. Por lo tanto, los manuscritos del Mar Muerto terminaron con las teorías de los 5 editores del Pentateuco, o de los escritos post-exílicos, o de los 3 Isaías. Se cargaron de cuajo estas teorías y estas críticas porque el descubrimiento de Qumran aportó conocimiento arqueológico para demostrar el error que los críticos tenían. Y nos dio a nosotros las herramientas para decir, el libro de Isaías está exactamente igual hoy en nuestros días que estaba 1500 años antes de Jesucristo. Está exactamente igual, no ha cambiado. De hecho es curioso porque los primeros versículos del libro de Isaías que tradujeron fueron aquellos versículos que dicen: fui hallado por los que no me buscaban, me encontraron los que no preguntaban por mí. Y la profecía fue de esta manera guardada y el texto de Isaías llegó a nuestras manos. Tenemos la Biblia exacta, como veremos en estas clases, la misma palabra que Pedro escribió, el apóstol Pedro, o Pablo escribió, o Lucas escribió, o Mateo escribió, las mismas palabras han llegado hasta nosotros. ¿Hay textos conflictivos? Sí, los hay. Y os mentiría si dijera, hay textos conflictivos. Pero es ahí donde nuestra fe, unido a nuestra investigación, y también con nuestra presuposición de que Dios ha inspirado su palabra y la ha preservado, nos ayudará a poder vencer las preguntas que tengamos. Y cuando estudiemos las traducciones, veremos también cómo podemos poner nuestra confianza en la Biblia Reina Valera que hoy tenemos en nuestras manos. Ahora, la doctrina de la preservación de las Sagradas Escrituras nos ayuda a entender esto. Quiero enfatizar y profundizar en esta doctrina. La Confesión de Fe de Westminster afirma sobre esta cuestión lo siguiente: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿bien?, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que era el tiempo en que fue escrito el idioma más conocido entre las naciones. ¿Bien? ¿Alguno habla hebreo aquí? ¿Shalom? ¿No? ¿Griego? ¿Calimera? ¿No? Bien. No hablamos ni griego ni hebreo, pero esos fueron los idiomas que Dios utilizó en el pasado. En aquellas lenguas fue que Dios nos dio la palabra inspirada, dada directamente por Dios, y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia. ¿Pensamos en esa palabra? ¿Pensamos que Dios, a través de su cuidado y providencia, preservó el texto? Es lo que la Confesión de Westminster nos dice. Por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Ahora, nosotros no somos reformados. Utilizo la Confesión de Westminster para mostrar que la postura de la Reforma protestante fue originalmente: Dios ha preservado su palabra, no hay errores, y cuando hay alguna discrepancia en el idioma, tenemos que ir a los originales. Y esto es así. ¿Por qué? Porque cualquier traducción es una traducción. Y algunas cosas quedan difícilmente traducidas cuando pasan de un idioma a otro. Por eso, si hay discrepancia, hay que mirar los originales. Pero eso no quiere decir que no confiemos en lo que la Biblia dice en nuestro idioma. Ahora, con esta afirmación, los redactores de esta confesión de fe, fijaros, en el 1646 testificaban que los originales en hebreo y griego los tenían ellos.
O sea, en el 1646 fue el año en que se acabó su redacción de la Confesión de Westminster. Ellos estaban diciendo, si hay alguna controversia en nuestro idioma inglés, tenemos que ir a los originales. ¿Qué estaban diciendo? Tenemos los originales. ¿Os dais cuenta de la posición que la iglesia tenía en el año 1646? No estaban diciendo, bueno, pues tenemos una traducción y no sabemos qué habrá pasado con los originales, se habrán perdido en el desierto de no sé dónde, o a lo mejor están por ahí en un monasterio perdido. No decían eso. La postura oficial de la iglesia es, tenemos los originales. Y si hay algún conflicto en nuestro idioma inglés, tenemos que ir a esos originales. Eso es muy interesante. Sin embargo, hoy en día muchas confesiones, incluso confesiones protestantes, reformadas, tienen en ese apartado en sus confesiones de fe, en ese lugar donde deben demostrar la defensa de la Biblia, no dicen nada, se callan. Pasan de largo. ¿Por qué? Porque en nuestros días, aún en la misma iglesia, se ha dejado de creer en la Biblia como palabra inerrante. Se ha dejado de creer en la inspiración y se ha dejado de creer en la preservación. Y ese es el problema. Por eso la crítica textual que hace, intenta hacer la comparación de todos los textos existentes, del griego y el hebreo, y del latín, intenta recuperar todos estos textos para darnos, y esta es la definición, para darnos el texto original. Ahora, ¿qué están diciendo? Que no tenemos el texto original. Están diciendo, tenemos que recopilar todos estos textos, compararlos, para así poder sacar el texto original. Y cuando hagamos eso, hecho eso, tendremos el texto original. Y eso les da autoridad para decir, uy, estos versículos, Marcos 13, no aparecen en el original. Primera de Juan, no aparece en el original. El libro de Daniel, capítulo, no aparece en el original. Y hay varios versículos que están diciendo, esto no aparece en el original. La pregunta es, ¿cómo saben ellos que no aparece en el original? Porque no aparece en el papiro AP22. O porque el texto alejandrino o el texto sinaítico no aparece en estos versículos. Bien. En 1646 teníamos el original, la iglesia decía, tenemos el original, pero en el año 2012 hemos perdido el original. ¿O es que nuestra presuposición ha cambiado? Nuestra idea de acercarnos a los originales ha cambiado, y ese es el problema. Se habla de la infalibilidad e inerrancia de los manuscritos originales, de los que hoy solo disponemos de copias con errores de transmisión. ¿Entendéis lo que estoy diciendo aquí? Cuando leáis un libro que diga, por ejemplo, los originales que eran inerrantes e infalibles, pero ¡ay! Es que ya no los tenemos. ¿Cuál es la conclusión? La Biblia que hoy tenemos no es ni infalible ni inerrante. Porque como no es original, como hemos perdido los originales, como los originales ya no los tenemos, entonces ya no podemos creer en una Biblia inerrante. La Biblia contiene errores. ¿Os dais cuenta dónde nos están llevando? Otra cosa, también enseña que la infalibilidad e inerrancia está limitada a los aspectos relacionados con la fe y la salvación. Y esa es otra postura que se está teniendo en muchas iglesias, donde dicen, no, la Biblia es un libro de fe, que habla al hombre en cuanto a cómo ir al cielo y sus asuntos espirituales. Pero en cuanto a los asuntos científicos, históricos, geológicos, arqueológicos, es un libro antiguo y debemos ponerlo al día porque es un libro con errores. Me ha asombrado incluso escuchar de iglesias conservadoras que interpretan muchos versículos diciendo, pero eso era para esa cultura de ese tiempo. En nuestra cultura de nuestro tiempo es diferente. Así que las epístolas de Pablo fueron escritas para Corinto de ese tiempo. La posición de la mujer, la posición de los hijos, la posición del hombre, todo eso es para ese tiempo, no para nosotros hoy. La pregunta que debemos hacernos ¿es la Biblia revelación de Dios, inspiración de Dios? ¿Lo es? Y si lo es, entonces es para todo tiempo, toda época y todo momento. Y no tenemos que sacar nuestra confianza de ella. Es muy importante que entendamos esta metodología, esta manera de razonar, porque si no vamos a perder la confianza en la Biblia. Y no podemos hacerlo.
no podemos hacerlo. Por eso es importante que tengamos la correcta presuposición, para que cuando leamos en algunas Biblias con notas, seguro que habéis leído, que dice, este versículo no aparece en los mejores manuscritos. Un momento. ¿Cuáles son los mejores manuscritos? Porque no los menciona. Según algunos eruditos, este versículo... Un momento. ¿Qué eruditos? Porque eruditos hay de todos tipos, de todos colores y de todas posiciones. ¿Cuál es la presuposición de esos eruditos para poner en duda un versículo de la palabra de Dios? Así que debemos descansar en que tenemos la Biblia hoy en nuestros días. Bien, en el original, en hebreo, en griego, pasó al castellano. Y eso es un trabajo apasionante. Y es un trabajo también arduo y difícil. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¡Wow! Esto es más que una tesis doctoral. Nos llevaría muchas clases explicar los diferentes procesos de una manera profunda. Y no voy a hacerlo, pero sí quiero al menos dibujar un bosquejo de la metodología, de cómo fue. Y hoy, por el tiempo que tengo, voy a hacer una pequeña introducción para que entendamos ese proceso hasta las Biblias protestantes que Erasmo ayudó con su texto bíblico. Déjame pasar esto un momento. Hemos leído que la Biblia fue transmitida a partir de santos hombres de Dios que escribieron según el Espíritu les guiaba. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Segundo punto. Este método terminó cuando la revelación estuvo completa en los manuscritos del Nuevo Testamento. Después de eso, cuando ya el Nuevo Testamento fue escrito, la revelación escrita de Dios cesó, terminó. Nosotros no creemos en voces audibles que revelen nuevas cosas, como los pentecostales hacen o los carismáticos. La revelación de Dios es cerrada, está en su palabra, está escrita ahí. Eso pasó en el siglo I. Fue en el siglo I que el Espíritu Santo guió a estos hombres para escribir el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo tenían. Pero en esa época, después del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, Dios tomó una serie de hombres para darnos el Nuevo Testamento. Y después se originó, como veremos, un proceso de reconocimiento de esos escritos para darnos el canon bíblico. Los escritos del Nuevo Testamento circularon entre los primeros creyentes y fueron copiados por ellos. De hecho, vemos como Pablo envía una epístola a la Tesalónica y vemos también que tenía que haber sido leída también por los demás hermanos, y como algunos historiadores nos hablan como las cartas de Pablo circulaban entre las iglesias. Cuando leemos los escritos de Policarpo, vemos como él también leía y enseñaba lo que Juan había enseñado. Ahora, este es un dato muy importante, porque algunos de estos hombres habían vivido junto a los apóstoles y podían reconocer sus escritos. Si, por ejemplo, alguien escribe una carta en mi nombre y firma en mi nombre y vosotros me conocéis, podéis acercaros a mí y decir, Pedro, ¿has escrito esto? Y yo diré, no, yo esto no lo he escrito. Lleva mi nombre, pero esto no es mi carta, yo esto no lo he escrito. Esto es lo que pasó durante este tiempo. Hubieron cartas firmadas por Pablo que no habían sido escritas por Pablo, o por Bernabé, que no habían sido escritas por Bernabé, y que hoy reciben el nombre de pseudo Bernabé, por ejemplo. Pero los creyentes que vivían en aquel entonces, que eran contemporáneos con los apóstoles, dijeron, hey, esta carta no ha sido escrita por Pablo, y fueron desechadas como parte del libro inspirado. Otro dato interesante. Esto es lo que he explicado en el proceso de canonización, pero los concilios de la Iglesia del siglo IV nos dieron la lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Pero lo único que hicieron fue reconocer lo que ya había sido aceptado. Es decir, ¿qué pasó? Del siglo I al IV, habían las cartas que habían sido reconocidas por la Iglesia que estaban circulando entre las iglesias. Y uno decía, mira, lee la carta de Corinto escrito por Pablo, lee el Evangelio de Mateo escrito por Mateo.
y las iglesias estaban haciendo circular esas cartas, y llegó un momento que estaba ya conjunto el Nuevo Testamento, pero no como nosotros lo tenemos como un solo libro, sino con un montón de pergaminos, por así decirlo. En el siglo IV, uno de los trabajos de los concilios va a ser decir, hey, un momento, están circulando las cartas de los apóstoles, los sagrados escritos, pero también están circulando falsos escritos que no son de los apóstoles. Tenemos que recopilar lo que sí está inspirado divinamente y ponerlo todo junto. Y esto es lo que hicieron a partir del siglo IV, especialmente en los concilios. Lo único que hicieron es reconocer lo que la Iglesia ya había reconocido. Y el proceso de canonización del Nuevo Testamento se produjo empezando con el Señor Jesucristo. Cuando Él canonizó los escritos de Moisés, había canonizado también los escritos de los Salmos, los libros poéticos, y los profetas. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús dijo, a Moisés y a los profetas tienen, si no creyeran a Él, ¿cómo creerán si alguno se levantara de los muertos? La expresión Moisés y los profetas, la Torá y los Nefilim, los profetas, esas dos palabras indicaban los libros que hoy forman nuestro Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro reconocieron uno a otro las cartas que se habían escrito. Los apóstoles reconocieron las cartas que ellos mismos se habían escrito. Y los hermanos que siguieron las enseñanzas de los apóstoles reconocieron esas cartas. Y de esta manera tenemos hoy el Nuevo Testamento canónico. Sí, ¿Los apócrifos cuándo se añadieron? Especialmente en la Edad Media. O sea, bastante atrás, sí. Aunque son algunos escritos que ya pertenecen incluso antes de Cristo, como los libros de Macabeos, Tobías, Judith, todos estos libros, y que habían circulado dentro de la tradición judaica. Los judíos, aparte de los libros inspirados de la Torá, tenían también una serie de libros, llamados también a veces de sabiduría, libros que son muy, ¿cómo decirlo?, históricos, que tienen enseñanza espiritual, no digo que no, la tienen. De hecho, una de las fiestas mencionadas en el Nuevo Testamento, la fiesta de las luces, es una historia de uno de los libros apócrifos. Y sin embargo el Señor Jesucristo la estaba celebrando también. Pero esos libros no fueron inspirados por Dios. Hay otros muchos mencionados. ¿Pero los añadieron al canon a partir de la Edad Media? No recuerdo exactamente la fecha, pero en la Edad Media aproximadamente fue la Iglesia Católica. ¿La Iglesia Católica empezó con los mismos textos originales que, por ejemplo, la Valera? Sí. O vamos a ver. El latín, es que no sé. La Vulgata Latina, el 404. En mi opinión, la Iglesia Católica empieza en el año 490 con León I, el primer papa que se va a reconocer a él como el Papa de Papas, por así decirlo, aunque ya había sembrado la semilla Constantino en el 312, uniendo como emperador de Roma, uniendo Roma con la religión cristiana. Pero la Biblia, y vamos a ver esto más detenidamente, la Biblia Vulgata Latina va a ser el texto en el cual se van a basar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y ahí ya estaban los... Y ahí ya estaban añadidos los apócrifos. Eso es. Y de hecho lo que es interesante es que incluso después los protestantes reformados, como el rey Jaime, King James, cuando traducen su Biblia, van a traducir también los libros apócrifos, porque la King James contenía los libros apócrifos. Yo sé que, por ejemplo, la Sociedad Bíblica, que es cristiana evangélica, quiero pensar, o por lo menos en sus orígenes, en catalán tenía la misma Biblia, una añadiendo los apócrifos y otra sí, la misma Biblia. O sea, y eso tiene un propósito, Olga, y es que las asociaciones bíblicas, no todas, nosotros participamos con la Trinitaria, la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero sobre todo las que están aquí en España, son ecuménicas 100%. Entonces, lo que se está haciendo es un cambio de paradigma, lo que se llama un cambio de paradigma,
un cambio de ejemplo de traducción para conseguir una Biblia que todo el cristianismo pueda aceptar. Por eso hacen Biblias con los libros apócrifos. Pero es triste porque es la Biblia que puedes usar en la iglesia evangélica. Y es también, como veremos en la clase, es verdad, hablando de traducciones, hay traducciones que son malas, que no podemos poner nuestra confianza en ellas, porque detrás de esas traducciones hay una presuposición. Y esa presuposición hace que los textos sean retocados o mal traducidos, sacando cosas o añadiendo cosas. Y eso es un peligro real en las traducciones. Por eso cuando tomamos una Biblia tenemos que asegurarnos qué traducción es y qué textos originales ha usado para traducirlos. Y la Biblia de los Testigos de Jehová es un buen ejemplo. ¿Contiene la Biblia de los Testigos de Jehová la palabra de Dios? Sí, claro. Hay muchos versículos que están bien traducidos. Pero si te das cuenta, especialmente los que hablan sobre la Trinidad, sobre el Señor Jesucristo, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la cruz, han sido tocados, girados, mal traducidos, para así apoyar sus propias enseñanzas. Y quien dice esa Biblia, muchas otras más que estaremos. Pero no es lo mismo con una iglesia, con una Biblia católica necesariamente, ¿no? Hay Biblias católicas, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén también, que han sido bien traducidas, exceptuando los libros apócrifos, pero que por lo demás han sido bien traducidos. O sea, si uno lee esas Biblia puede llegar a entender la salvación. Yo creo que sí. De Cristo. Yo creo que sí. Y a ver, a veces uno tiene que ser muy específico en esos puntos, en esas diferenciaciones, porque se habla de 5.000 variantes entre los textos críticos y el texto recibido. Pero a veces esas variantes tienen que ver con una M o una N. O sea, imaginaros que yo os diga, hay 5.000 variantes, diferencias entre un texto y otro. Y después resulta que es que una en vez de M ha puesto N, en vez de G ha puesto J. Y cuando empiezas a sumar las variantes dice, pues no eran tantas. Y las que eran muy, muy minuciosas en importancia. Pero claro, lo que pasa es que no nos dicen toda la verdad. No nos dan toda la información. Nos presentan una presuposición y la presuposición básica es no tenemos los originales, los hemos perdido, por lo tanto hemos de hacer una recopilación de todo lo que hay por ahí para entonces tener un texto ecléctico, un texto, una mezcla, que sea el texto original. Y van a ser los eruditos, los críticos, quienes nos den ese texto original. Esa es la meta final. Voy a entender un poco pictóricamente el conflicto, ¿verdad? ¿Dónde están las dificultades? Pero vuelvo al tema y vamos a intentar ver, ya a partir de la semana que viene continuaremos, cómo la palabra de Dios ha llegado a nuestras manos hasta llegar a la Reina Valera que hoy tenemos. Desde la traducción, y hoy hemos visto parte la canonización. El reconocimiento de cuáles son los textos que sí han sido inspirados. Claro, ese es el primer paso. Antes de traducirlo, debo determinar qué textos han sido inspirados, tienen el sello de la aprobación de Dios. Y una vez reconocidos esos textos, entonces yo voy a traducirlos. Porque la pregunta que está ahí flotando es, ¿cuál es el texto? Esa es la batalla. Hubo una batalla muy importante aquí en el siglo IV. Era vital descubrir cuál es el texto. Hubo una segunda batalla muy importante durante la Edad Media, cuando la Iglesia de Roma no dejaba leer la Biblia, la Iglesia Católica. Y los protestantes recuperaron los textos griegos, y veremos cómo, y pudieron hacer una recopilación de esos textos griegos, que después fue traducida. Sé que durante el año 1500, de 1517 al 1565 más o menos, hubo una gran guerra de los textos. Pero hoy, en el siglo XX y XXI, está habiendo la tercera gran guerra. La guerra de los originales, del texto griego y el texto hebreo. Y por desgracia, esto que parecía que era algo de los eruditos, algo para las universidades, ya ha llegado a las mesas de nuestras casas, de nuestro comedor. Ya charlamos de ello. Y debido a las Biblias que tienen comentarios como esta, no se encuentran los mejores manuscritos. Pero es muy importante, y lo voy a hacer hincapié, que pensemos, la Biblia que tenemos, la Reina Valera, no tiene errores, es la palabra de Dios. Y pongamos nuestra confianza en ella. ¿Alguna pregunta más?
Un resumen rápido. El erudito esto, Westcott de Hort. Westcott y Hort, sí. ¿Qué me dices de ello? Vamos a ver Westcott y Hort. Algo. Los vamos a ver porque ellos son el problema, o gran parte del problema. Estos hombres, que incluso tenían problemas doctrinales serios, algunos dicen que ni eran creyentes, aunque eran eruditos en griego, fueron los que empezaron a darnos el texto crítico. Un texto crítico que se editó, se hizo en un libro, a través también de Nessel, y ese texto crítico fue la recopilación de los textos que encontraron en el desierto, en texto vaticano, sinaítico y alejandrino, y eran textos que les faltaban versículos. Algunos de estos textos fueron encontrados en una papelera, en una basura para textos bíblicos, porque como eran textos bíblicos no los quemaban, sino que ritualmente los tiraban en un lugar, en un foso, donde quedaban ahí. Eran textos rechazados. Él los encontró ahí, los sacaron de ahí y de ahí dieron lo que es el texto crítico. Y por lo tanto, muchas de las versiones modernas lo que hacen es ir al texto crítico en vez del texto recibido, texto bizantino. Esto será más, lo vamos a tratar también porque es parte del problema. ¿Sí? Pero quiero poner las bases, quiero poner la presuposición, el hecho de decir, tenemos la Biblia, podemos confiar en ella, Dios no la ha perdido, y darnos cuenta de una manera lo más sencilla posible de que la historia hasta el siglo XXI ha guardado la palabra de Dios y podemos confiar en ella. ¿Bien? Pues vamos a seguir estudiando esto con la ayuda del Señor el siguiente día. Ahora voy a dar paso.